Bienvenidas una semana más a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en Pulso Ciudadano. Esta semana tenemos a doña Isabel Pérez Ortiz, concejala del Ayuntamiento de Marbella. También era la antigua delegada de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella antes de la moción de censura. Bienvenida, doña Isabel. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Bien, vamos bien. Vamos bien. Voy a ir... Bueno, iba a entrar un poco al grano, pero antes cuéntenos un poquito esta rueda de prensa que ha ocurrido esta mañana, cuéntenos un poco el tema, de qué se ha hablado y bueno, pues ya que estamos, nos da un poco una primicia. Pues bien, esta mañana el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista, ha vuelto a denunciar una nueva privatización de servicios municipales y seguimos sumando. El Partido Popular y Opción Sanpedreña, ahora mismo en el Gobierno, ya llevan impulsado privatizaciones por valor casi de 50 millones de euros, lo cual es una barbaridad. Entre ellos esa externalización que querían hacer de los servicios de iluminación por un valor de 25 millones de euros que podían ser incrementarse con el paso de los años. La verdad es que no entendemos cómo un equipo de gobierno municipal llega hasta estos números en privatizaciones, porque entendemos que la gestión de un gobierno debe ser con los medios de los que se dispone municipales. Es verdad, también lo hemos dicho en otras ocasiones, que algunas cosas hay que privatizarlas. No tenemos servicios municipales ni trabajadores municipales para hacer ciertas cosas que se salen del normal funcionamiento de un ayuntamiento, pero que puntualmente hay que hacer. Entonces es entendible que de manera puntual se haga una contratación y se hagan esos trabajos de manera, pues como se entiende así, externalizando. Pero no entendemos cómo al nivel que está llegando este equipo de gobierno, el Partido Popular y Opción Sanpedreña, de externalizaciones. Recordamos que lo que ahora tienden a privatizar es el servicio de pintura. Un servicio de pintura, justificándolo en un tema de grafiti, de limpieza de grafiti, y al final lo que parece que están haciendo es una nueva privatización del servicio de pintura. Y es verdad que los trabajadores municipales, pues al final nos cuentan su descontento, en el sentido de que tantos trabajos para que los hagan externalizaciones y se haga de manera digamos ajena al ayuntamiento, en el sentido de que no lo van a hacer los trabajadores municipales, pues nos pone muchos interrogantes en la cabeza. Recordemos que ya el servicio de conserjería también se había privatizado en ciertas cosas, parte del servicio de limpieza. Podemos ver esas máquinas que están limpiando la zona de las playas, de los paseos marítimos que tienen pues las letras de FCC, que son Fomento de Construcciones y Contratas, que es también una privatización. Y todo esto son cantidades de millones de euros. O sea, las privatizaciones no... porque además se hacen por un tiempo y además prorrogable a más años, con lo cual yo creo que es empeñar al ayuntamiento a una serie de gastos que realmente se podrían utilizar en mejorar y en lo que siempre decimos, en que se han olvidado, pues esas obras y ese tratamiento de ciertas zonas de barrios que hemos recordado en muchas ocasiones, que el Partido Popular y Opción Sanpedreña han olvidado. Hombre, me dice usted que obviamente puntualmente para cosas en las que un ayuntamiento, en este caso el que nos compete, el Ayuntamiento de Marbella, si hay algo que realmente no llega a hacer, pues está bien privatizar, y creo que eso además es beneficioso porque sacamos adelante. Pero la pintura, ¿no sabemos pintar en Marbella? La verdad es que lo que denota es una falta de... digamos que al final es usar el dinero público para externalizar temas que realmente pueden hacer trabajadores municipales que ya están contratados y están trabajando y se están manteniendo con el funcionamiento del ayuntamiento. Con lo cual yo creo que es una forma, digamos, burda de gestionar un ayuntamiento, en el sentido de, en vez de poder utilizar los medios municipales y poder llegar a todo lo posible y a todo lo que queramos abarcar con medios municipales que ya se están pagando, es utilizar dinero municipal para externalizar
cosas que se podían hacer municipalmente y que ese dinero se podía utilizar en inversiones y en otras cosas para los ciudadanos. Bueno, desde luego una rueda de prensa que no habrá sido del todo fácil tampoco de dar, ¿no? Otra privatización más, otra vez tener que decir es que no lo estamos haciendo bien. Voy a cambiar de tercio, aunque creo que al final vamos a llegar a una misma conclusión. Pero bueno, a mediados de agosto del año pasado, de hecho el 12 de agosto, si no me equivoco, del 2017, bueno, se anunció la moción de censura que echaría a Pep Bernal, así como a todo su equipo del Ayuntamiento de Marbella. Hace ya un año de esto. ¿Hemos visto las mejoras que decían iba a haber con la moción de censura? Bueno, yo no sé cuál es la sensación que tendrán todos los ciudadanos, ¿no? Pero sí es verdad que sí tenemos el sentir de muchos de los ciudadanos que por haber sido caras visibles durante un tiempo, pues se acercan a nosotros y nos cuentan, y luego además porque nosotros también somos ciudadanos de este municipio. Y es verdad que yo entiendo que mejoras en gestión, lo acabamos de explicar, mejoras en gestión municipal, pues se ha resuelto con privatizaciones, que al final es gastar dinero público en pagar cosas que realmente se podían hacer con los servicios municipales. Obras, pues tampoco parece que ha habido mucha mejora y en ir en una dirección, digamos, en la tendencia que nosotros entendíamos que era la de ir arreglando barrios, ir arreglando zonas y trabajar en infraestructura. Ahí realmente no ha habido ninguna mejora durante este año, que ha sido el primero tras la moción de censura. En otro orden de temas, y hablando por ejemplo de la delegación en la que yo me encontraba, pues tampoco ha habido ninguna mejoría, simplemente se han ido terminando o siguiendo el proceso de los documentos que nosotros ya habíamos iniciado, y pese a que, repito, ese camino bien que se habían encargado de criticarlo el Partido Popular cuando estaba en la oposición, pero llega al gobierno y parece que el camino era bueno y lo único que ha hecho es continuarlo. Pero es verdad que la delegación, una delegación que ellos ponían siempre en entredicho, y está absolutamente bloqueada, tiene no consiguen remontar en plazos, y yo creo que es un tema que intentan a veces ni nombrarlo, porque es verdad que es una delegación en la que prácticamente no ha habido ninguna mejoría. Y yo creo que si nos ponemos realmente a ver lo que ha ocurrido durante este año, pues vuelve a resaltar un tema que queríamos que ya estaba concluso, que se había terminado, que es el tema de las lindes, y otra vez estamos con lo mismo. O sea, solo ha servido un año de moción de censura para... Menos de un año en realidad. Sí, menos de un año, ¿verdad? 11 meses aproximadamente. Sí, para volver a montar otra vez la duda sobre esa zona de Marbella que a toda costa este equipo de gobierno quiere dar a Benavís. Bueno, no voy a hacer un pequeño resumen, pero sí quiero, visto lo que me acaba de contar, a título personal, cómo se lleva que sin ningún tipo de motivo real, porque después de lo que nos ha dicho no hace falta que explique por qué lo de motivo real o aparente, se corten de tajo, además muy de cuajo, de golpe, los proyectos de trabajo, ilusiones, y me atrevo a decir, el trabajo, el empeño, el esfuerzo también que se pone, pues siendo concejal de un ayuntamiento que es para servir a la población. Entonces, ¿cómo se lleva esto de que de pronto todo esto desaparezca, se quede muy en el aire? A título personal, ¿cómo es? Bueno, cuando llegas al gobierno, y más cuando llegas, digamos, de nueva, ¿no? Nosotros éramos un equipo de gobierno nuevo cuando las elecciones anteriores, y es verdad pues que llegas con mucha ilusión y tratas de tener pues una visión de ir trabajando el día a día, y luego tener visiones pues más de largo plazo, pensando por supuesto que había 4 años por delante, ¿no? Y lo repetimos, que es verdad que los tiempos en la administración pues no son todo lo rápido que todos quisiéramos, y
a veces está bien porque tienen que ser muy garantistas y tienen que estar revisados por los habilitados del ayuntamiento, tienen que pasar por muchos informes y se tiene que estar realmente garantizando que el dinero público pues se trata con cuidado y que va siempre a donde tiene que ir dirigido para beneficio de los ciudadanos. Pues que te corten todo tu trabajo y todas las expectativas de mejora y todas digamos los proyectos a largo plazo que tenía en 2 años, la verdad es que pues para nosotros no fue agradable. Fue hace un año ya, pero fue un momento muy duro, puesto que, y voy a hablar en principio de mi delegación, pero es verdad que luego podemos extrapolarlo a las demás, y es que una delegación que había sufrido tanto con esa declaración de nulo del Plan General a los pocos meses de estar en el gobierno, que hubo que trabajar para cohesionar esa delegación, porque una delegación que trabaja simplemente para ir sacando los trabajos con un plan general de hace 5 años, que ya más o menos estaba instaurado, un plan general complicado, pero que iba funcionando, y de pronto hay que volver a sentar a toda la delegación y ver qué criterios vas a tomar para que eso siga adelante, ver cómo va a ser la forma de funcionar para que todo esté coordinado acorde a un plan general que era muy antiguo. Todo eso fueron muchos tiempos de trabajo para aunar todas las áreas de la delegación, para que todo funcionara de manera correcta, y luego aparte para tratar de buscar los documentos que realmente dieran esa seguridad a los ciudadanos, que fueran de fácil manejo. Todo eso ocurrió apenas en 1 año y medio. Armar todo eso y volver a tener una nueva forma de trabajo en la delegación, sacando todos los trabajos de diario, que no, en la delegación no se pudo decir cortamos el trabajo, vamos a centrarnos en ver cómo funcionamos bien y ahora nos ponemos a trabajar. No, hubo que seguir con el trabajo diario y tratando de sacar los temas, pero además con las mismas personas, montar otra vez una nueva forma de trabajo en la delegación. Y cuando nos fuimos del gobierno estábamos empezando a verles resultados. De hecho, la última rueda de prensa explicativa que dimos de cómo nos encontrábamos en la delegación ya arrojaba mejores datos de visado, arrojaba mejores datos de tiempos de licencia, mejor funcionamiento, habíamos acortado prácticamente en todas las áreas de la delegación los tiempos, y esa era la tendencia, pero eso se había hecho con muchas horas de trabajo y con una implicación enorme de los trabajadores de la delegación, en el sentido de ir siempre mirando en qué punto podían ir acortando el procedimiento para poder dar una respuesta. Por supuesto, los cambios no se notan de un mes para otro, y nosotros esperábamos que en el año pasado, en el 2017, a finales hubiera dado, como luego es verdad que así ofrecen en las juntas de gobierno, los datos de licencias positivas. Por supuesto, todas esas licencias se estuvieron tramitando en nuestra época de gobierno, y esa era la tendencia que teníamos. Lo que nos preocupa realmente es que esa forma de trabajo y esa implicación de todos y de la concejalía trabajando casi codo con todos los trabajadores, pues se esté viniendo abajo, y realmente ese impulso que se dio con esa declaración de nulo del Plan General del 2010 para poder trabajar todos juntos, pues ahora esté volviendo atrás y se esté otra vez relajando, porque no hay ninguna cabeza visible que aporte pues ese dinamismo. Y lo mismo nos ocurrió con otras delegaciones. Otra muy llamativa es la delegación de obras. Teníamos con Blanca a la cabeza una delegación que no ha parado de trabajar, que encaró proyectos de gran envergadura, porque no es nada fácil abrir Huertas Chicas justo en el centro y aguantar el chaparrón, porque es verdad que ahí hay muchos negocios que no quieren y no tienen por qué aguantar estar cerrados, porque de ello depende su medio de vida, ¿no? Pero es verdad que era una situación muy complicada de la calle, con una bóveda que estaba a punto de caerse, y que se hacía necesario pues el arreglo de esa calle. Y allí estuvo la compañera Blanca con ese arreglo de la calle, que el resultado es el que tenemos y es espectacular. Y con otras calles que siempre enumeramos, ¿no? Avenida Naveu,
además que eran la Divina Pastora, barrios que realmente pues no se ha hecho nada en esos barrios desde hace muchísimo tiempo. Y hablo como último, hablo de la Divina Pastora, que lo conozco a la perfección, todas sus calles, vamos, he corrido por todas esas calles cuando era pequeña, y es verdad que ha cambiado porque se ha edificado más, eso es verdad. Hay mucho problema de aparcamiento, pero es verdad que no se había hecho ninguna remodelación integral de ninguna de sus zonas. Y eso se hizo en esos 2 años, en la época de alcalde de Pepe Bernal. Y no eran remodelaciones al azar, era siempre pensando en el futuro, en el más allá de esos 2 años que teníamos, en esos 4 años. Y no era una obra puntual la de la Divina Pastora, por ejemplo. Estaba pensada para que poco a poco se pudieran ir atacando pues otras de las calles, para poder hacer una renovación, digamos, que naciera en ese sitio, en esa plaza, pero a partir de ahí que pudieran remodelizarse más calles. Lo mismo ocurría con Avenida Naveul. Se hizo la obra en Naveul, pero después también se hizo en la subida del río, que todos conocemos, se hicieron esos aparcamientos, también esas rejillas para el agua. Los que hemos pasado por esa zona siempre, pues, y los que conocen la zona, por supuesto, saben que ahí la calle Peñuela, la avenida Europa, son calles con una pendiente enorme, y que por ahí cuando llueve pues circula mucha agua, y solo con actuar en Naveul no vale, también hay que verificar pues el resto de la infraestructura, calle Málaga, que está dando a esa avenida Naveul. Todo eso era un guión de trabajo que yo creo que en 2 años la delegación de obra pues acometió el máximo posible, pero por supuesto muy poco tiempo para todo el trabajo que había que hacerse, y estaba programado para 4 años. Todo eso se ha quedado en el aire. Bueno, y que hablamos de Miraflores, ¿no?, con esa avenida del Trapiche. Correcto. Todo eso que fue además un gran trabajo, en el sentido de que no era simplemente encarar la obra por decir levanto y listo. Tuvo un trabajo previo de hablar con los vecinos, lo hemos explicado, esas edificaciones que hay en Miraflores, al lado de la avenida Naveul, tienen una ordenanza, que es la ordenanza abierta, y tienen sus jardines en la parte de alrededor del edificio, con sus aparcamientos, y todo eso es propiedad de los edificios. Entonces había una zona de jardines que estaban dando a las aceras de la avenida Naveul, que había que hablar con esos vecinos para poder trabajar y ampliar esas aceras, y eso ha sido un trabajo que se ha ido haciendo durante los 2 años para poder acometer la obra, pues que iba a ser relativamente cerca a cuando fue la moción de censura. ¿Y qué ha ocurrido con esa obra? Pues que no se va a hacer. Y los vecinos de la avenida Trapiche en Miraflores se han quedado sin esa obra tan necesaria, porque además todos conocemos y todas conocemos cómo es cuando llueve, que además cuando llueve en el sur de España es un poco torrencial, corto, pero nos puede desmontar un poco. Bueno, corto ya no tanto, ¿no? Ya no llueve tan corto. Y nos hemos quedado sin ello. Efectivamente, y es verdad que en otras delegaciones pues ocurría lo mismo. En la delegación y todas las delegaciones han sufrido el mazazo del plan general, todas, porque como siempre decimos, urbanismo es el apoyo a muchas de las delegaciones, que tienen que actuar en calles y que tienen que actuar en parcelas municipales, y todas piden su informe de compatibilidad para ver si el uso es compatible con lo que se quiere hacer, y por supuesto el de disponibilidad, por si es una parcela municipal o no, ¿no? Claro. Esos son informes básicos de otras delegaciones, y nosotros recibíamos informes de compatibilidad pues en gran cantidad, desde la delegación de obra, desde la delegación de limpieza, desde un montón de delegaciones, para ver si realmente se podían actuar en esas calles. Y es verdad que la caída del Plan General del 2010, que a veces parece como un documento ajeno, para nada, afecta a muchas cosas y afecta a toda la ciudad, y eso es algo que también se intentó sobrellevar y tratar de buscar la forma de poder hacer esos trabajos pese a la complicación de ese Plan General. Y ahí pues la delegación de deportes, por ejemplo, se partió la cara buscando
pues una parcela para poder hacer esas instalaciones deportivas que siempre entendíamos que Marbella debió tener, que se trabajó para que se tuvieran, por ejemplo la piscina, una piscina municipal en condiciones, que todos recordamos, el gimnasio Supera. Esa piscina pues se hizo con fondos de la Junta de Andalucía y se entendía que iba a ser municipal, pero el Partido Popular en su anterior etapa de gobierno y en su idea de privatización lo que hizo fue privatizarla para una empresa, y ahora mismo pues un gimnasio que lo tiene pues es una empresa, y una piscina que se iba a poder utilizar para entrenamientos de waterpolo y demás, pues una vez que se privatizó, una vez que se había hecho con el dinero de la subvención, pues se retocó esa piscina para que fuera apta para gimnasio, pero para que no fuera apta para el entrenamientos como de waterpolo, con lo cual tienes que rectificar, ¿no? Cuando llegamos al gobierno tienes que rectificar un montón de cosas que se habían hecho en la anterior etapa, pero es verdad que si de pronto llegas y tú tienes ideas y buscas parcelas y buscas soluciones y hay parcelas para poder hacer pues cosas que han demandado los clubes deportivos y demás, y de pronto te encuentran que se te declara nulo el plan general, pues tienes que trabajar con el que tienes, y entonces pues esa es una búsqueda también que se trató de hacer, y yo sé que ahora también han vendido a los clubes que no pasa nada, que se van a hacer las modificaciones pertinentes, cosa que por supuesto se puede hacer, pero que no se engañen que un tiempo de una modificación de plan general, por mucho que haya anunciado la señora Muñoz y la señora Caracuel que las van a hacer en 9 meses o en menos de un año, que no se les quite de la cabeza que en menos de 2 años no van a hacerlo. Lo que pasa es que de cara a las elecciones, ¿qué es lo que queda de aquí a las elecciones? ¿9 meses? Poco. Quizá, pues entonces queda muy bien decir que yo te voy a hacer las modificaciones en ese tiempo. Pero para nada, pues que no me consulten a mí si no se lo creen, que consulten a cualquier persona que haya tramitado en la Delegación de Urbanismo una modificación de plan general, o a cualquier otra, ni siquiera en nuestra delegación, en otra delegación, y que pregunten los tiempos que se tardan en hacer una modificación de plan general. Que no es imposible, pero sí toma su tiempo. Claro que sí, se puede hacer una modificación, pero modificar un plan general no debe ser fácil, porque es cambiar la planificación urbanística de un municipio a base de hacer modificaciones, pero se puede hacer, pero tiene sus trámites y no son sencillos en el sentido de tiempo. Vamos a cambiar un poco, bueno, más o menos, porque le iba a preguntar que si después de un año entendíamos cómo en cuestión de 2 semanas o de 10 días se cambiaba de un sí a un no, de un no a un sí. Digo, sigo hablando de la moción de censura. ¿Tenemos después de un año algún tipo de idea de por qué ocurrió esto? La verdad es que muchas interrogaciones, porque yo creo que nunca se ha llegado a explicar por parte de Opción Sanpedreña, que al final fue quien cambió, ¿no? Porque realmente lo hizo. Yo no creo que lo hayan hecho, no sé si en algún momento han dado una explicación que todos digamos, pues verdad, porque en definitiva tú puedes hacer una moción de censura, si es que está permitido en la ley, claro. No pasa nada, se hace una moción de censura, pienso que no está gestionando bien, y pienso que el municipio no está creciendo y no está viéndose beneficiado, o que pienso que no estás haciendo algo bien legalmente, pues te denuncio y hago una moción de censura, o ha ocurrido en el gobierno, ¿no? Claro. Ha ocurrido en el gobierno con el Partido Popular, y que ahora mismo tenemos un presidente socialista, hay que decirlo, ¿no? Pero cuando todo iba funcionando bien o así, nosotros teníamos muy buena relación con Opción Sanpedreña. Pero además estaban conformes, es decir, primero, quiero decir, porque si no estás haciendo las cosas bien, yo puedo, digamos, dejar de apoyarte y por tanto apoyar una moción de censura. Pero es que ya habían dicho que todo iba bien, ¿no? Sí. Por eso digo, seguimos sin saber cómo el cambio iba bien a iba mal, ¿no? Sí, es verdad, ellos tuvieron su asamblea, ellos tienen su partido, y ellos estiman que tienen que hacer esa asamblea y que tenían que someterlo a votación ese tema. Y es verdad, además el sentido era de que iba bien, de verdad. Nosotros teníamos muy buena relación, y en lo que respecta a mi delegación,
los compañeros Rafael y Manuel venían a mi delegación de verdad como si fuera la suya, pero yo encantada, vamos, que es que era... vamos, no había nada que ocultar. Era un equipo. Efectivamente, éramos un equipo, no había nada que ocultar y ellos podían, efectivamente, Uh-huh. venían realmente con toda la tranquilidad y yo tenía toda la tranquilidad, que además si yo tenía que ausentarme un momento de cualquier reunión estaban ellos y era como si fuera yo. Uh-huh. De verdad, ese era el sentimiento, y era un sentimiento de confianza total y vamos, y Rafa, que era el que llevaba y el que sigue llevando, ¿no?, la tenencia en San Pedro, y que teníamos muchas cosas que ver, pues siempre se intentó que San Pedro fuera autónoma en el tema de urbanismo, salvo algunas cosas puntuales que realmente tratan de ciudad y que quizá que hubiera dado igual que lo hubiera llevado la tenencia de San Pedro, uh-huh, pero que hubiera controlado pues el área también de Marbella, ¿no?, porque uh-huh, son cosas que son de mentalidad global. Claro. Pero por lo demás, siempre que Rafa necesitaba algo, yo creo que vamos, era llevar a Rafa a ir sin problema, como si fuera su Para ellos las cosas estaban bien hechas. Esa era la sensación que yo tenía. Por supuesto teníamos muchas dificultades, ¿eh? El Ayuntamiento de Marbella, en la situación, y hablo de la Delegación de Urbanismo que nos encontramos nosotros, teníamos nuestras dificultades, pero tratamos de solucionarla con toda la naturalidad. Claro. Y en esa votación, la primera votación que hicieron Opción Sanpedreña, yo creo que ese era el reflejo, que hubo un porcentaje mayoritario, uh-huh, en querer continuar con el, como se ha denominado siempre, ¿no?, el tripartito, uh-huh, con Pepe Bernal como alcalde, Partido Socialista, Izquierda Unida y Opción Sanpedreña en el gobierno, uh-huh, con el apoyo puntual para determinados temas de un grupo municipal de la oposición. Costa del Sol Si Puede era con el que teníamos más relación, porque siempre fue el que intentó dialogar en todos los temas y el que intentó sacar para adelante las cosas. Y es verdad que el Partido Popular lo intentamos para algunos de los temas, de decir, vamos a ver, esto es bueno para la ciudad, entendemos que esto debería ser por unanimidad. ¿Y nunca se prestó? Costa del Sol Si Puede sí se prestaba para dialogar en estas cosas siendo de la oposición, sí, y sin embargo el Partido Popular no se prestaba. Para nada, bueno, pues por lo menos en temas de urbanismo, uh-huh, por mucho que le explicábamos esto es bueno para la ciudad y demás, yo creo que era mientras peor vaya, mejor para nosotros, y hundir vamos a hundir si podemos la delegación y nos da igual que se hunda Marbella. Esa yo creo que fue la actitud del Partido Popular con respecto al urbanismo en su etapa de la oposición. En ningún momento entendió el interés general de los ciudadanos, para nada, en una situación que yo creo que teníamos que haber tenido un consenso total con todos los grupos del ayuntamiento, y cuanto más que ahora lo único que han hecho es continuar con los documentos que antes ponían el grito en el cielo. Uh-huh. Porque si tú ves que realmente nosotros lo estamos haciendo muy mal cuando estamos en el gobierno, y tú de pronto haces una moción de censura y te plantas en el gobierno, ¿qué haces? Anulo todo el trabajo anterior. Porque está mal hecho. Porque está mal hecho, claro, y voy a hacer otro trabajo. Claro. Como ellos decían, queremos el plan general en el minuto 1. Pues no hago nada, quito todos los trabajos de mejora y de mejor utilización del plan general del 86, uh-huh, y al mes siguiente de entrar en el ayuntamiento hago la contratación del uh-huh, nuevo plan general. Nada de eso se ha hecho. Un año después, nada de eso se ha hecho. Yo creo que la duda de la moción de censura no es solamente en el plató de Pulso Ciudadano, yo creo que a toda nuestra audiencia le sigue pues flotando esa duda. Hablando de cosas bien hechas, porque parece que con el gobierno de Pepe Bernal las cosas sí se hicieron bien, al ayuntamiento no había que pedirle explicaciones en cuanto a transparencia. ¿Vale? Era uno de los mejores índices, no sé si a nivel internacional, uno de los índices europeos más altos. Y sin embargo ahora mismo el grupo municipal socialista tiene que exigirle transparencia en cuanto a muchos factores al Ayuntamiento de Marbella con el gobierno de doña María Ángeles. ¿Cuánta información relevante falta por publicar en la web? ¿Cuántas cosas deberían ser más transparentes y no lo son, y no nos llega a nosotras, a la población? Bueno, un tema que se lleva pidiendo durante mucho tiempo es el tema de las contrataciones y de los contratos
ciertos contratos, que es verdad que tienen que tener un tiempo de publicación y a veces pues ese tiempo no se ha cumplido. Contratación está sufriendo también unos retrasos enormes, el área de contratación, y esta es otra de las áreas que definitivamente también está ralentizando el funcionamiento del ayuntamiento, puesto que es verdad que contratación también se usa por todas las delegaciones. Urbanismo en ciertos momentos tiene que usar contratación, obras tiene que utilizar mucho contratación, limpieza tiene que usar contratación, entonces si ese servicio no es ágil, al final retrasa muchas cosas. Claro. Y es verdad que ahora tiene un retraso significativo, y eso también parece que se está haciendo ver en negativo en cuanto a transparencia. Y es verdad que nosotros tratamos de poner el ayuntamiento lo más transparente posible, y vuelvo siempre a lo mismo porque es la que más he trabajado, ¿no? En cuanto a la delegación de urbanismo, es verdad que hubo que trabajarlo mucho porque no tenía prácticamente nada en transparencia en los niveles de transparencia que se exige, ¿no? Que exige esta... Hay unos ciertos temas, no transparente no quiere decir que se cuente todo, sino todo. Todas aquellas cosas relevantes para la ciudadanía. Que también está bien contar las cosas, me refiero. Nosotros echamos en falta que el Partido Popular y Opción Sanpedreña en el equipo de gobierno ahora, que cuenten muchas cosas, que yo creo que como ellos piensan que no les hacemos falta para nada, en definitiva, porque ellos aprueban las cosas, pues... Ellos se lo guisan y ellos se lo comen, efectivamente, ¿no? Pues no pierden el tiempo contando cosas, me refiero, que pues si queréis las veis vosotros, decimos que las vamos a poner y ya las veis, pero yo creo que el trabajo de los grupos municipales debe ser el que no pasa nada con perder una mañana con el resto de los grupos de la oposición, aunque no te guste mucho, pero pierde una mañana y explicas el tema, si no lo tienes que explicar tú. Si, de hecho, la señora Caracuel llevó al director general, que vamos a decir que es un asesor que empezó siendo un asesor de confianza, un cargo de confianza del Partido Popular, y luego con ese sistema de directores generales que se supone que es de libre concurso, pero casualmente han conseguido todos los asesores que ya tenían contratado ese cargo de director general. Fue al Pleno a explicar el tema del movimiento de la línea del Plan General del 86. Me refiero que no tiene ni que contarlo ella, que tiene su director general, gente para hacerlo. Que efectivamente que nos reúna una mañana y nos explique lo que va a llevar al Pleno la semana de antes. No cuesta nada. Pero aparte de eso, lo que decimos, que transparencia no es tener informado a los grupos de la oposición o dar unas charlas con lo que yo estoy haciendo a la gente. Eso está muy bien. Y eso es lo que tenemos que tener, pero para rellenar esos niveles de transparencia realmente tengo que cumplir con una enumeración de criterios que tienen que estar de por sí colgados en la página web. Yo tengo que tener en urbanismo, hay que tener pues ciertas cosas colgadas en la página web. Sí. Y si no, no voy cumpliendo los índices de transparencia. Claro. Y nosotros tuvimos que rellenar todos esos índices. Teníamos a personas dedicadas realmente a que todo eso estuviera bien, y estuvieran al tanto. Eso es algo que yo creo que es lo mismo, no se preocupan de contarnos en general los temas, y yo creo que eso tampoco es que les preocupe mucho, porque en definitiva eso... es un número, pero yo creo que no le dan la importancia que tiene. Entonces vemos que, bueno, en cuanto a transparencia, tienen que seguir ahí un poquito como achuchando, ¿no? Que se dice en la calle, achuchando para ver si nos rinden cuentas qué es lo que deben hacer, puesto que trabajan con nuestro dinero, el de nuestros impuestos, y parece que, bueno, que no se está llevando a cabo a lo mejor todo lo bien que debería llevarse las cosas que tienen que hacer con nuestro dinero. Pero bueno, vamos a hablar de un par de temas. Los ha mencionado usted por encima, entonces creo que vienen al caso además. Estamos hablando de transparencia. También
vamos a hablar de ordenanzas municipales, y es que parece que también tienen que justamente achuchar un poquito para que se pongan al día, porque parece que Marbella se está quedando atrás en cuanto a ordenanzas municipales que no se ciñen o no siguen, digamos, la tendencia de las regionales, en el caso concreto de espectáculos y establecimientos públicos. Como digo, nos estamos quedando muy atrás. Marbella-San Pedro, ¿qué está ocurriendo con este asunto? Bueno, la Junta de Andalucía ha trabajado en poder ofrecer a bares y a cafeterías y demás una nueva forma de trabajo, digamos, en la que se flexibiliza un poco pues ciertos temas que antes tenían eran bastante rígidos, en el sentido de música, sí. Ciertos conciertos pequeños, sí. Que muchas veces los bares tienden a hacer para claro. Tener cosas especiales y para tener ese efecto llamada de la gente, ¿no? Claro que sí. No olvidemos que estamos en un municipio eminentemente turístico y que hay que darle una oferta buena en cuanto a restauración y también en cuanto a ocio. Y por supuesto que tiene que estar controlado y que tenemos que tener a los vecinos y a las personas que vienen a descansar que también lo puedan hacer. Claro que sí. Pero dentro de ciertas horas o con una cierta regulación, pues la Junta de Andalucía ha tratado de que se puedan hacer pues ciertos espectáculos en los establecimientos públicos. No olvidemos que tenemos la otra cara de la moneda, que es el Starlight, que está pudiendo hacer esos conciertos, que es verdad que pone el nombre de Marbella en lo más alto, ¿Pero no han quitado el nombre de Marbella? ¿El Starlight no ha quitado el nombre de Marbella? Sí, pero bueno... Pero bueno, por lo menos está aquí, ¿no? Efectivamente, es una cosa que se relaciona, pero es verdad que lo que nosotros siempre hemos intentado cuando estuvimos en el gobierno, y tratando con Starlight también, que está muy bien, pero es esa igualdad de oportunidades. Claro. Eso es sello de nuestro partido, y yo creo que debemos llevarlo a todos los estamentos. Y es verdad que está muy bien de tener esas actuaciones y demás en ese enclave tan bonito como es esa cantera, que no olvidemos que es una concesión que la Junta de Andalucía hace al Ayuntamiento, y el Ayuntamiento hace una concesión. En principio lo abre para que cualquiera la pueda coger, pero lleva varios años que es el Starlight quien asume esa concesión, y le da pues ciertos privilegios, digamos, siempre estoy hablando siempre dentro de los marcos legales. Pero es verdad que a veces se estiran muchos para uno y se dejan de estirar para otros. Entonces, en este caso, lo que queremos es que la ordenanza municipal, como ciñéndose a la de la Junta de Andalucía, aprovechando que ahora tenemos una nueva posibilidad de apertura, de utilizar ciertas cosas para estos locales de ocio y establecimientos públicos, pues que el Ayuntamiento se ponga las pilas, efectivamente, ya que lo ha hecho. Es que lo ha hecho ya con el Starlight, y que se pone las pilas siempre para que eso pueda abrirse en tiempo. Pues es verdad que se ponga las pilas ahora para el resto de los locales de ocio, claro, que también tienen que utilizar este periodo estival pues para siempre en el periodo estival es cuanto más gente viene, ¿no? Nosotros también tenemos puntualmente en Semana Santa, pero en verano... Pero nuestro verano es fuerte, es agosto, lo fuerte, parte de septiembre, es verdad que luego hay ese chorreo, pero pues que se pongan las pilas y que estos locales de ocio y establecimientos públicos puedan acogerse a esta normativa ya. Y eso hay que hacerlo mediante una ordenanza. Tiene un tiempo, el Ayuntamiento tiene un tiempo para hacerlo, de 1 año y medio me parece que es, pero lo que queremos es que lo haga ya, para que lo mismo que hay otros, que es verdad que están utilizando pues lo que se le ha podido ofrecer para que esté abierto hasta la hora que se puede, pues que estos establecimientos puedan usar esta ordenanza que le da flexibilidad y que le va a aportar un campo más amplio de poder hacer cosas, pues que lo haga ya para que lo puedan usar. Claro. Lo que queremos es eso, que... Efectivamente, y eso significa voy a poder contratar quizá más gente porque tengo que dar más servicio, voy a estar
voy a pagar obviamente más impuestos porque eso también funciona así, si trabajo más voy a pagar más, etcétera. Entonces va a beneficiar al comercio y todo lo que gira en torno a un comercio o un local de ocio, restaurante, bar, cafetería, etcétera. Sí, yo creo que es una buena noticia para los establecimientos públicos y de ocio, pero necesitan una rápida respuesta del ayuntamiento para poder usar esta normativa lo antes posible. Pues vamos a ver si se ponen las pilas y bueno, no le dan el agosto a estos negocios. Vamos a hablar, sin embargo, ahora de un tema quizá no tan ameno, no tan ocioso, pero sin embargo bastante importante desde mi punto de vista, el tanatorio. ¿Puede explicarnos el proyecto que tenían ustedes justamente? Porque antes nos ha hablado de proyectos que tenían un proyecto antes de la moción de censura para el tanatorio. ¿Nos lo puede explicar cómo nos afectaba a nosotros, a la población, y cómo puede ser, si había proyecto, cómo puede ser que después de un año, aunque creo que ya nos ha contestado, siga sin hacerse el nuevo tanatorio? Pues sí, la verdad es que está previsto esa actuación en los tanatorios de Marbella. Tenemos en Marbella, en la zona de San Pedro, sabéis que tenemos pues los cementerios y los tanatorios, que algunos se encuentran en peor estado. Es verdad que San Pedro hizo la obra para el suyo, una obra no falta de complicaciones que provenía de la etapa anterior y que ha tenido ciertos problemas por la localización. Recordemos que cuando Opción Sanpedreña estaba en la oposición protestaba por ciertos detalles del proyecto, pero en definitiva se construyó un edificio más acorde a la actualidad. Pero Marbella, con sus dos cementerios, el Carmen, San Bernabé, pues la verdad es que cuenta con unas instalaciones que no creo que sean las que se merece nuestro municipio. Son y las familias que tienen que pasar por ese tránsito. El cementerio de San Bernabé sabemos que es más antiguo y que sus instalaciones pues son más antiguas, pero luego se hizo el cementerio del Carmen arriba, que tenía planteada su ampliación en la parte trasera. Pero eso fue un tema del Plan General del 2010, que eso en una de estas salidas de que se cambiaron de última hora, en las últimas aprobaciones, cuando estaba el Partido Popular en el gobierno, pues se sacó esa ampliación de ahí. Donde están las instalaciones, todos sabemos, donde están las instalaciones de la cementera, y hay allí unas instalaciones de venta de material. El tema es que los cementerios pues dejan mucho que desear, en el sentido de que las familias que están de por sí pasando un momento desagradable, un momento penoso, pues que no tengan unas instalaciones en condiciones, y eso es algo que además Pepe siempre comentó y siempre quiso hacer, dentro de las posibilidades que ofrece, por supuesto, que hay una empresa que se dedica a los cementerios y que hay unas limitaciones en cuanto a espacio. Pero es verdad que se tenía un proyecto que trataba de mejorar todas esas salas en las que ahora se está, que no se ponía en peligro la gente, pues es verdad, cuando todos vamos al cementerio, al final estamos en la calle del cementerio de San Bernabé, que en cierta forma es un peligro. Y tratar pues de, utilizando los medios con los que teníamos, hacer un proyecto más acogedor para esos momentos. Claro. Y eso sí que estaba en marcha, bueno, de hecho los compañeros enseñaron incluso el proyecto que se iba a hacer y demás, pero es verdad que es lo que decimos, ha pasado un año y no se ha hecho nada por los ciudadanos, no se ha hecho nada. ¿Qué podemos resumirlo? ¿Qué interés general ha habido en todo lo que se ha hecho? Es que entendemos que los proyectos importantes que realmente se notan pues se han dejado de lado, y ahora sí he escuchado, ¿no?, que dice que sí, que ahora sí se va a hacer, pero es lo que decimos. Que ahora sí se va a hacer, también ha dicho que se va a hacer algo que creo que lleva bastante tiempo ahí, un poco, que cada vez que necesitan tirar de algo, pues tiran de esto, el teatro, o bueno, digamos el auditorio del Parque de la Constitución. O sea, es otro de los temas. El tanatorio aún no lo han empezado, pero esto se va a hacer. Esos son los anuncios, pero lo que queremos, nosotros siempre fuimos muy cautos con los anuncios que hacíamos. Siempre tratamos de anunciar las cosas cuando realmente las teníamos
controladas para hacer. Y por eso es que el Partido Popular y Opción Sanpedreña, cuando se quedaron ya en el gobierno y fue la moción de censura, y tuvimos que explicar todas las obras que realmente teníamos pensadas y que no las habíamos comentado porque queríamos ser cautos y queríamos ir diciendo está todo, teníamos ya pensada la partida, además todo lo demás, bueno, pues ahora es el momento. Sí. Esto está todo, pues ahora es el momento. Y a muchas de las cosas que se explicaron y que se pusieron a última hora estaban prácticamente listas. Quizás les faltaba un informe de una delegación o le faltaba terminar el trámite del remanente que era al principio del año siguiente. Estaba todo prácticamente articulado para anunciar cuando fuera el momento y que fuera a empezar en breve. Pero estaba todo controlado en el sentido ese. Lo que volvemos a la forma de trabajar del Partido Popular en su anterior etapa de gobierno, que son hacer anuncios y después pues ya veremos si se hace o no, porque no tengamos en consideración lo que hemos dicho, que es que llevan un año en el gobierno y yo creo que era tiempo suficiente con todos los proyectos, porque además ellos llegaban ya con proyectos que estaban para empezar y que lo que han hecho es pararlos, porque no han querido acometerlos. Y lo que no queremos es que con esto sigan con lo mismo, anuncios y que después no se vaya a hacer. Queremos que se haga la obra del tanatorio y por supuesto queremos la remodelación del auditorio del Parque de la Constitución, que recordemos que ya fue una obra que se hizo en la anterior etapa de gobierno del Partido Popular y que parece que está teniendo ciertos problemas. Lo que queremos es que se solucione y que se pueda usar ese espacio municipal. No estaría mal, no decimos que no, pero que no nos vendan el lo voy a hacer porque veo que me pilla el toro, pero que no sea cierto. Igual un poco como esto de no, yo te modifico el plan general rápidamente cuando no es cierto. Vamos a ver en qué quedan todos estos anuncios, tampoco hay que esperar mucho más. Realmente si vemos que la intención es que todo sea para elecciones, para aproximadamente pues en unos 9 meses veremos el resultado, el tiempo de un embarazo. Vamos a hablar de un par de... para mí esto sí, dentro de toda la importancia de todo lo que tratamos en Pulso Ciudadano, hay 2 puntos como el tanatorio, las obras, etcétera. Las lindes son muy importantes, pero creo que esto a veces no le damos la suficiente importancia más bien al patrimonio cultural. Hay 2 puntos, 2 temas que se han estado tratando esta semana. Uno es, por un lado, la iluminación de la fachada de nuestra casa consistorial del Ayuntamiento de Marbella. Por un lado, la gente, bueno, cuanto menos dice que es una iluminación especial. Entonces la pregunta en cuanto a la iluminación de la fachada es, ¿nos va a costar muy caro? ¿Esto ya está? ¿Es otra privatización? ¿Cómo va? Y luego, ¿qué ha ocurrido con nuestra fuente del siglo, si no me equivoco, del siglo XVII? Creo que además es emblema, yo creo que es una de los toques de nuestro casco antiguo. ¿Qué le está pasando? ¿Qué están haciendo? Y cómo ha llegado a fastidiar, voy a decir, a romper la pileta, la roca, porque es del siglo XVII, se construía en roca. No sé si decir que es penoso, es una pena, la verdad. Una pena, y no sé, voy a empezar por quizá donde quería acabar, pero hemos tenido una subida de sueldo por mayor dedicación, sí, por mayor un plus por mayor dedicación, ¿no? Es que usted lo dice así, señora Pérez, y cuanto menos es gracioso, por mayor dedicación. Bueno, ha habido una subida. Ha habido una subida de sueldo o un plus por mayor dedicación a 6 directores generales que volvemos a repetir. Eran asesores del equipo de gobierno, cargos de confianza del Partido Popular y Opción Sanpedreña, que optan a un concurso, digamos, y casualmente, lo contamos en su momento, son los que consiguen las plazas de directores generales de nuestro ayuntamiento, con un sueldo bastante bueno. Sí, sí. Tenemos entre ellos pues a las 2 directoras generales de cultura, que son la señora Midón en San Pedro y la señora Carmen Díaz en Marbella.
Y justo un poco antes de esto que ahora vamos a contar, pues a 6 de los cargos de confianza, entre ellos también hay que decir al director general de urbanismo, bueno, de la Delegación de Ordenación del Territorio, que una semana antes había intervenido en el Pleno para explicar que van a cambiar la línea del plan general para dejar los terrenos de la señora Muñoz en Benaví. Justo una semana después, creo que son 1.400 euros más al mes de sueldo. Mucho más que muchos salarios. Al año unos 70.000 euros anuales. Con lo cual, que sí es verdad que tienen una dedicación mayor, pues en el caso de cultura, en este caso ha habido un escape ahí que no se ha controlado, porque tenemos la iluminación de la fachada del ayuntamiento y de las fuentes, conocemos todas esas fuentecitas que hay al lado de la Plaza de los Naranjos, que encarrila con esa calle tan bonita, con esa bugambilla. Efectivamente. Siglo XVII, bueno, igual la fachada del ayuntamiento, lo mismo, siglo XVI, finales del XVI, del XVII, y podemos hablar de la iluminación de la fachada del ayuntamiento, que nos puede gustar más o menos, ahora hablaremos, pero es verdad que lo de otro la fuente clama al cielo porque es romper la piedra, efectivamente, para hacer una regola, para meter la instalación. Que digo yo que habrá otros edificios iluminados y demás, y fuentes iluminadas que no han tenido que romperla para meter la iluminación, que la verdad es que es un poco sangrante porque al final es patrimonio de todos, ¿no? Que es nuestro patrimonio histórico y cuesta creer que por meterle una iluminación pues lo rompan la piedra. Yo creo que alguna medida tendrá que tomar el equipo de gobierno, no sé. También, aparte de la subida de los 70.000 euros ahora de estos directores generales, de estos 6 directores generales que han tenido esa subida de sueldo, pues, o de incentivo, es que no sé exactamente cómo se llama, disculparme, pero es un tema que no controlo bien, el tema de esos pluses. Más que nada, pues yo realmente pensaba que los directores generales no podían tener ese tipo de subida, ¿no? Sí, porque es como, tú sabes, eres un cargo de confianza que has optado a director general, no sé muy bien cómo va el tema, pero en definitiva también hay que ponerle números y al final esto es una pena, esto es impagable, es como lo de Mastercard, ¿no? Para todo lo demás Mastercard. Pero también hay que ponerle número a esto, y es que esta iluminación tan bonita que se supone que nos iba a llevar a ciertos edificios municipales, a la plaza de los barcos hundidos que tenemos en la entrada, a la tenencia de las chapas, además, esta iluminación integral nos va a costar al ayuntamiento 700.000 euros. Con lo cual, al final, este destrozo es impagable, pero hay que ponerle número, que es que encima se le va a pagar. Con lo cual, la verdad es que yo creo que es un poco de pena. Y luego, en cuanto a la iluminación de la fachada, yo espero que la repercusión que ha tenido en los ciudadanos le haga repensar en si realmente ha quedado bien o no, o si merece la pena seguir actuando en el resto de los edificios que todavía queda de la misma forma. Personalmente yo creo que no, pero es algo que está en manos del equipo de gobierno actual. Él ha decidido que la iluminación sea así, porque al final es una cosa del equipo. El equipo de gobierno actual ha decidido que era muy importante que los edificios municipales estuvieran iluminados por 700.000 euros. Eso es lo primero. Ha pensado que en vez de invertir en otras cosas, pues que la inversión estaba muy bien que estuviera ahí y que eso iba a venir muy bien para... ¿Para qué? No sé, para el turismo, no sé. Ellos han pensado, como equipo de gobierno, como tienen esa potestad, que gastarse 700.000 euros en iluminar edificios municipales era lo que había que hacer ahora. Y entonces habrán pensado, supongo que esto es una cosa que estará hablado con, no sé, pero que la verdad es que el resultado... El resultado es cuanto menos curioso. Últimamente estoy usando mucho este término, pero es verdad que cuanto menos es curioso. Curiosísimo, ¿no? Como decía en la película de Alicia en el País de la Maravilla. Pues curiosísimo, mantengamos el término porque creo que nos viene al pelo. Pero cuando la mayoría de la población nos dice no me gusta lo que estáis haciendo con mi dinero, además en algo tan simple como iluminar, ¿no sería mejor escuchar a lo que nos dice la población? Bueno, sí, es que lo de escuchar es algo que el Partido Popular no lo lleva muy bien, porque
Ya le dijimos, en la anterior etapa, le dijimos que nos escuchara con el tema de las lindes, le dijimos que nos escuchara con el tema de los árboles, le dijimos que nos escuchara en su momento con el tema de los rascacielos. Es muy difícil que el Partido Popular escuche. Cuanto más que es algo que está probado, que no... Sí, que tenemos... Que hay pruebas de que realmente... ¿No? Sí, entonces, pero yo creo que es una buena práctica, que a lo mejor, pues, realmente, ya que no lo piensen ni siquiera en que esto me va a repercutir en más votos o menos votos, sino simplemente de decir como vecinos de Marbella que lo vean y digan, realmente a mí tampoco me gusta, ¿sabes? Que se pongan en el lugar de ciudadanos y digan realmente, pues oye, que a lo mejor hay una parte de la población que sí le gusta, pero yo creo que se puede mejorar. No vamos a decir, oye, la empresa lo ha hecho con la intención de que quedara bien, en eso estoy totalmente segura, no vamos a dudar de la profesionalidad. Es verdad que lo de romper la fuente está muy mal y eso es irreparable. Pero algo tendrá que decir el equipo de gobierno, que definitivamente es quien ha dicho que esa inversión de 700.000 euros era lo más acertada ahora. Y el resultado, personalmente, no creo que sea lo más adecuado para una plaza tan bonita como la de la Plaza de los Naranjos. Es verdad. Y es verdad que hay que iluminar los edificios, pero la plaza ya tenía unos focos colocados con una iluminación hacia arriba y yo no creo que fuera primordial ahora iluminar por ese dinero los edificios municipales, pero si lo vas a hacer, por lo menos trata de que sea que el resultado pues sea un resultado que diga a la gente, oye, pues ha merecido la pena. Pero yo creo que eso no sé si lo está llevando la Delegación de Obra o Cultura porque sean edificios de tal antigüedad, la fuente de tal antigüedad, o si lo están llevando en coordinación, pero yo creo que es algo que deben repensar y que algo tendrán que decir. Pues nos quedamos con 700.000 euros de una iluminación que no convence a la población y una fuente de momento rota, y que a ver las explicaciones que da el equipo de gobierno actual, porque tienen que darlas teniendo en cuenta que es patrimonio de todos los marbellis y marbellas. Ya se nos acaba el tiempo, siempre se nos hace muy muy corto. Y pese a que sí que es verdad que acabamos un poco, siempre así un poco no podemos hacer mucho más, pero bueno, en este momento en donde yo siempre intento acercar su imagen, en este caso a toda nuestra audiencia, estamos en verano y me toca preguntarle lo de siempre. ¿Cómo se lleva la época estival, sobre todo con este verano así tan raro que estamos teniendo? Está siendo cuanto menos diferente. ¿Hace planes con los más pequeños de la familia? Pues la verdad es que sí. Los que somos papis mamis, y además a mí me encanta estar con los niños, lo tengo que reconocer. Lo que más me gusta en el mundo es estar con mis niños. Es verdad que tenemos que aprovechar lo que podemos, las vacaciones de los niños. Claro. Es muy difícil la conciliación, eso podríamos hacer un programa de eso en algún momento. Conciliar es muy complicado, yo creo que eso no existe. Y es verdad que las madres sufrimos mucho en el sentido que queremos pasar mucho tiempo con los nuestros, y a veces el trabajo pues nos hace que no podamos. Claro. Pero bueno, tratando de meter una cosa con otra, con las facilidades que nos da la tecnología y demás, pues tratando de aprovechar todo lo que puedo con mi familia, con mis niños, con amigos, y disfrutando lo que se puede del verano. Eso sí, el verano está para disfrutarlo, pero también hay que decir que Marbella se nos queda para el resto del año, con lo cual efectivamente. No pasa nada, el verano pasa y nosotros seguiremos disfrutando de Marbella el resto del año. Eso sí es cierto, el verano pasa, pero nosotros nos quedamos aquí mientras se pueda. Pues señora Pérez, como siempre y como cada semana, le agradecemos muchísimo el tiempo dedicado, el que tenga un poco que apretar la agenda para estar con nosotros. Le agradecemos eso, la dedicación, el empeño que pone en explicar todo también, y esperemos tenerle muy pronto de vuelta con temas quizá más amenos y con mejores noticias en la próxima vez. Muchas gracias. Bueno,
Señoras y señores, siempre les digo lo mismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Espero tenerles la semana que viene, en 7 días, detrás de esa pantallita. Para aquellos que nos hayáis seguido por redes sociales, muchísimas gracias. Esperamos un me gusta, algún comentario quizá, o incluso que nos compartáis. Y como digo siempre, hasta la semana que viene. Muchas gracias.